Vamos a hablar de proporcionalidad inversa. Al hablar de proporcionalidad inversa, tenemos nosotros que dos cantidades o dos magnitudes van a estar relacionadas de tal manera que al cambiar una, cambia la otra. A eso se le llama proporcionalidad. Pero cuando es una proporcionalidad inversa, entonces, si la primera cantidad aumenta, la segunda disminuye. O al revés, si la primera cantidad disminuye, la segunda va a aumentar. Entonces vamos a establecer que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumento de la primera corresponde una disminución para la segunda, o que a toda disminución de la primera corresponde un aumento para la segunda magnitud. Entonces se dice que las dos cantidades son inversamente proporcionales. Por ejemplo, si tenemos tres personas que están pintando una habitación y tardan 4 horas, esta es la información que nosotros tenemos. Si fueran 4 personas, suponemos que se van a tardar menos tiempo trabajando al mismo ritmo. Pero si son 2 personas, o sea, menos personas, entonces el tiempo en que termine de pintar la habitación va a ser mayor. Si lo vemos de forma gráfica, aquí tenemos que 3 personas están pintando una habitación y si nosotros aumentamos el número de personas, entonces el tiempo para pintarlo va a disminuir. En cambio, si de 3 personas bajamos a 2, o sea, disminuimos, entonces debemos de suponer que el tiempo va a aumentar. Okay. Forma tabular o en una tabla, si nosotros tenemos establecidas las dos magnitudes, vemos que la primera magnitud va aumentando, en cambio la segunda magnitud va disminuyendo. Para saber si esto es una tabla que corresponde a proporcionalidad inversa, vamos a multiplicar cualquier valor de la primera magnitud por su correspondiente valor de la segunda magnitud y debemos obtener siempre el mismo valor. Y aquí observamos que todas las multiplicaciones obtienen como producto 120. Por lo tanto, sí es una relación de proporcionalidad inversa. A este valor constante se le llama constante de proporcionalidad inversa. Ok. Vamos a retomar el ejemplo anterior de los pintores y vemos que 3 personas tardan 4 horas en pintar una habitación. Ok, ya se estableció. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo si son 4 personas las que van a pintar? Entonces, aquí debemos de suponer que el tiempo va a reducirse, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el acomodo de la proporcionalidad inversa para ver cómo se va a trabajar. Entonces, vamos a establecer una proporcionalidad que dijimos que es la igualdad entre dos razones y se pone de esta manera. Entonces, primero siempre ponemos la pregunta, o sea, es cuántas horas, porque la pregunta es tiempo y las unidades que están manejando son horas. Entonces, cuántas horas y en forma diagonal vamos a poner o a complementar la pregunta, ¿cuántas horas 4 personas terminarán de pintar la habitación? Y después de hacer la pregunta, vamos a acomodar las unidades. Entonces vamos a acomodar las unidades de forma vertical. Entonces, si del lado derecho tengo personas y del lado izquierdo tengo horas, así se van a acomodar. Entonces vemos que aquí tenemos personas del lado derecho y del lado izquierdo tenemos horas. Entonces ya tenemos acomodada nuestra proporcionalidad inversa. Ahora vamos a despejar porque se maneja como una ecuación. Entonces, para despejar la x, el 4 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces vamos a tener 4 horas por 3 personas entre 4 personas. Ok, aquí vemos que tenemos personas en el numerador y personas en el denominador. Como son, se refiere a lo mismo, entonces los podemos nosotros
cancelar y no lo tomamos en cuenta. Entonces vamos a multiplicar 4 horas por 3, nos va a ser 12 horas y esto lo voy a dividir entre 4. Por lo tanto, el resultado final, 12 entre 4, son 3 horas. Ok, entonces ya vimos que a mayor cantidad de personas el tiempo disminuyó. Ok, vamos a ver la otra situación. Si fueran 2 personas, ¿cuánto tiempo tardarán? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero acomodamos la proporción y vamos a poner primero la pregunta y la vamos a complementar, o sea, cuántas horas, pero la vamos a complementar en forma diagonal, cuántas horas, y aquí es 2 personas terminan de hacer la habitación o de pintar la habitación y las unidades van a ser en forma vertical. Del lado derecho tengo personas, por lo tanto voy a poner personas, y del lado izquierdo horas. Entonces aquí vemos personas y aquí vemos horas. Entonces ya sabemos que está bien acomodado. Despejamos y el 4 que está dividiendo pasó multiplicando. Entonces vamos a tener 4 horas por 3 personas entre 2 personas. Como tenemos la misma variable en el numerador y en el denominador, se cancelan y no se toman en cuenta. Entonces ya hacemos la operación correspondiente. 4 por 3 y el resultado va a ser horas y lo vamos a dividir entre 2. Haciendo ya la operación final, vamos a tener 6 horas. Si ustedes checan, esto es lógico, porque si yo tengo 4 personas trabajan o hacen el trabajo en 3 horas, entonces la mitad de personas se van a tardar el doble. Entonces aquí vemos que la mitad de 4 personas son 2 y el tiempo se duplica, de 3 horas pasa a 6. Entonces ya con esto podemos comprobar que está bien realizado el procedimiento y el resultado es correcto. Okay. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, 4 trabajadores colocan 700 ladrillos en 80 minutos. ¿Cuánto tiempo tardarán en colocar los ladrillos 5 trabajadores al mismo tiempo? Es muy importante checar los datos. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardarán en colocar los ladrillos 5 trabajadores? Entonces estamos hablando de tiempo, que es la pregunta, y de trabajadores. Entonces eso es lo que vamos a tomar en cuenta nada más. Aquí la cantidad de ladrillos no es relevante en este caso. Entonces debemos de saber reconocer qué datos son los que vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo sé que es una proporcionalidad inversa? Bueno, a mayor cantidad de trabajadores, menos tiempo, y a menor cantidad de trabajadores, más tiempo. Entonces, acomodamos nuestra proporcionalidad, primero la pregunta, en forma diagonal, la complementamos. ¿Cuántos minutos tardarán? Aquí estamos hablando de 5 trabajadores. ¿Cuánto tiempo tardarán 5 trabajadores en colocar los ladrillos? Y ahora acomodamos las unidades. Del lado derecho van trabajadores y del lado izquierdo van los minutos. Entonces van 4 trabajadores, los colocan en 80 minutos. Y ya tenemos en nuestro acomodo. Entonces vamos a despejar, sabemos que esto se multiplica, entonces despejando voy a tener que X va a ser igual a 4 trabajadores por 80 minutos y en el denominador pasa igual, voy a tener 5 trabajadores. Entonces como tengo trabajadores en el numerador y en el denominador, entonces se van a cancelar y al cancelarse ya no se toman en cuenta. Entonces, haciendo las operaciones, voy a tener 4 por 80, son 320. Las unidades son minutos y lo voy a dividir entre 5. Y al hacer la división final, voy a tener que se tardarían 64 minutos. Y aquí vemos que es lógico. 4 trabajadores se tardan 80 minutos, entonces 5 trabajadores, más trabajadores se van a tardar menos tiempo. ¿Ok? Y vamos a hacer un último ejemplo. Dice, un grupo de 18 alumnos ha ganado un premio por un trabajo realizado y han recibido 200 pesos cada uno. ¿Cuánto recibirían si hubieran participado solo 10 alumnos? Entonces aquí, si estamos hablando que 18 alumnos le dieron 200 pesos a cada uno, entonces si hubieran sido menos alumnos,
la cantidad de dinero sería mayor. Y a menos alumnos, o sea, aquí está, a más alumnos menor dinero y a menos alumnos mayor dinero. Entonces aquí, como son menos alumnos, debemos de suponer que van a ganar más cantidad. Entonces, nuevamente acomodamos nuestra proporcionalidad. Primero la pregunta, ¿cuántos pesos en forma diagonal 10 alumnos ganarían? Entonces, y entonces digamos que las unidades alumnos va del lado derecho y pesos va del lado izquierdo. Entonces aquí ponemos la información que tenemos. 18 alumnos ganaron 200 pesos cada uno. Ya tenemos el acomodo, multiplicamos de forma cruzada y luego dividimos, o lo podemos hacer como una ecuación. Entonces, la cantidad de pesos va a ser igual. Entonces aquí la multiplicación queda en el numerador y abajo pasa el denominador igual. Entonces voy a tener 18 alumnos por 200 pesos entre 10 alumnos. Alumnos en el numerador y alumnos en el denominador, entonces se cancelan y no los tomamos en cuenta. Y hacemos ya la multiplicación, 18 por 200, y vamos a tener 3.600 y la unidad son pesos. Entre 10, al hacer la operación final, vamos a descubrir que hubieran ganado 360 pesos cada uno de los alumnos si en lugar de 18 alumnos hubieran sido solamente 10.